Y antes de iniciar, permítanme hacer una oración. Señor Dios, en esta mañana, después de haberte alabado, Señor, después de haber declarado tu grandeza, Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, permanezca con nosotros. Que por medio de tu palabra, Señor, los cuales son los únicos que tienen el poder, Señor, de transformar la vida del hombre, Señor, tú nos hables el día de hoy, Señor. Danos humildad, Señor, para reconocer en qué hemos fallado, Señor. Danos la sabiduría, Señor, para tomar decisiones correctas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Estamos listos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios? Para esta predicación he pedido la ayuda de uno de mis hermanos a quien amo y admiro mucho. Al ser esta una carta, pues tendríamos que leerla por completo, ¿verdad? Para poder rescatar todas las riquezas que en ella encontramos. Mas sin embargo, no tenemos tiempo para leerla toda. Así que estaremos saltando de versículo en versículo, lo cual no son pocos, así que les pido de su paciencia y de su ayuda. ¿Sí? Iniciamos en el versículo número 1. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Efesios 1:1. Vamos a detenernos aquí. Hay 3 elementos principales en una carta. Número 1, remitente, que es quien la escribe. Número 2, destinatario, que es a quien va dirigida. Y lo que yo creo más importante, lo que yo considero más importante es el mensaje que encontremos en ella. ¿Sí? Haremos una pausa y veremos un poco de lo que es el remitente. El apóstol Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso, judío con nacionalidad romana, lo cual le dio el privilegio de ser educado ante la tutela de Gamaliel, uno de los maestros más importantes de su época. Celoso de la ley y perseguidor de la iglesia cristiana. Hablaba griego, latín, hebreo y arameo. Presenció y estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, reconocido como el primer mártir de la iglesia cristiana. Detengámonos aquí en lo que yo llamo la biografía reducida del apóstol Pablo. Hasta aquí era Pablo conocido como Saulo de Tarso. Destinatario: el pueblo santo en Éfeso. El pueblo santo de Dios que está en Éfeso. Para entender cómo se vivía en Éfeso, cómo vivían los primeros cristianos en Éfeso, quisiera que tuviéramos un panorama más completo de lo que era la ciudad de Éfeso. Bueno, la ciudad de Éfeso contaba con una biblioteca, la biblioteca de Celso. Esta biblioteca tenía en sí, resguardaba aproximadamente 12,000 manuscritos. Solamente en su época fue superada por la biblioteca de Alejandría, que estaba en Egipto, y por la iglesia de Pérgamo, que se encontraba en Esmirna. En Éfeso encontramos también un edificio, el Artemisión, que era un templo que fue construido para la diosa Artemisa. Era tan grande y era tanto su esplendor que en aquel tiempo se decía que el sol en toda su trayectoria no encontraba un resplandor tan grande como el del templo de Artemisa. En estos días los pastores nos han mandado algunas imágenes de lo que han estado viendo en su viaje, y esta es Artemisa, diosa de la prosperidad de los efesios. Y digo diosa con D minúscula, porque solamente hay un Dios verdadero. Amén. Esta diosa
Artemisa. Al ser Éfeso una ciudad grecorromana, podemos encontrar un sincretismo. Y esta diosa, que es la diosa de la prosperidad para los efesios, también la podemos comparar con la diosa Diana. No sé si alguien se nos haga más conocida. Si alguien ha estado en la Ciudad de México, la diosa Diana está decorando una de las rotondas o de las glorietas más importantes de esa ciudad, ¿verdad? Inclusive aquí hubo un restaurante, esos donde te ponen muchos tenedores que a veces no sabes ni cómo se usan, ¿verdad? Con ese nombre. Entonces, la influencia de los efesios, la influencia de esa cultura grecorromana, 2000 años después y al otro lado del mundo sigue impactando, ¿verdad? Entonces podemos darnos cuenta de cómo era la situación del pueblo de Dios en Éfeso. Seguimos con la lectura. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Efesios 1:4. Les he platicado ya que corto cabello, y hace unas semanas, platicando con un joven al que quiero mucho y lo admiro en verdad, él me decía: oiga, Turi, yo a veces dudo que Dios tenga realmente el cuidado específico de mis necesidades. ¿Alguien se ve identificado con esta postura? La verdad, yo sí. Yo pensaba que con las guerras que había en el mundo, con el hambre, con el calentamiento global, con la discusión en el Poder Judicial, Dios tenía muchas cosas de qué preocuparse, y que Él no se iba a preocupar si mañana yo tenía algo que comer o si tenía un techo encima. Sin embargo, estaba equivocado. Y esa tarde, platicando con este joven, llegamos a la conclusión, y este texto nos lo muestra. Inclusive antes de la formación de este mundo, Dios tenía un plan para ti y para mí. No somos cosa pequeña, ¿verdad? Somos el centro del universo para un Dios todopoderoso. Este Pablo, antes llamado Saulo de Tarso, era perseguidor de la iglesia, y sus fines no eran buenos. Podemos les pido una disculpa. Hoy la tecnología me delata mi edad. No tenía buenos motivos, no tenía buenas intenciones Saulo de Tarso en perseguir la iglesia. Podemos ir al libro de Hechos en el capítulo 9. Leamos el capítulo 9 del libro de Hechos. Dice: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitar su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Imagínate, Raúl, ¿dónde está Raúl Memphis? Imagínate, Raúl, que en estos momentos que tu papá se encuentra allá con Polo sacando pescado fino, llegaran unos tipos y se lo llevaran. Sandra, imagínate, Sandra, que de aquella troca que llegó a Ojo de Jiménez en la noche bajaran hombres con permiso para levantarnos por el simple hecho de ser cristianos. Esta era la situación real de la iglesia primitiva. Así vivía la iglesia primitiva, o mejor dicho, así morían los primeros cristianos. Ya vimos que antes
De la fundación del mundo, Dios tenía un plan específico para nosotros. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con la intención de tener una relación íntima, personal y genuina con cada uno de nosotros. Mas, sin embargo, el pecado vino y echó abajo ese plan de Dios. Pero a Dios no lo agarró por sorpresa nuestro pecado. Él ya tenía un plan. Antes de haber fundado el mundo, Él había predispuesto al Señor Jesucristo para salvarnos. Era la única manera en que nuestro pecado podía haber sido pagado. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Para entender un poco el tema que estamos tratando, antes de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, había solamente un pueblo al cual se le podía llamar el pueblo de Dios, que era el pueblo judío. Todos los demás, todos los que no éramos judíos, estábamos apartados del perdón de Dios. No podíamos pretender siquiera acercarnos a Él porque estábamos fuera de su plan. Para los judíos, ellos eran los únicos que podían acercarse al Señor y tenían rituales los cuales les ayudaban a cubrir su pecado, pero eran rituales limitados. Ellos podían sacrificar animales y hacer algunos rituales en su propio cuerpo físico para acercarse a Dios, mas sin embargo todo esto siempre fue limitado. Hasta que el Señor Jesucristo muere y resucita, es que junta todas las cosas en la tierra para poder acercarnos a Dios. Nuestra situación antes de Cristo, podemos leer Esteban, el capítulo 2. El Espíritu Santo es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Ante ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Bueno, hasta aquí, antes de la muerte del Señor Jesucristo, no había uno que pudiera obtener la salvación. Solamente por la muerte del Señor Jesucristo es que nosotros fuimos salvados. Y esto no depende de nosotros. No hay ningún mérito que nosotros podamos hacer. No hay nada. No hay hombre tan bueno, tan santo que pueda llegar a obtener la salvación de Dios sin Cristo. Pero tampoco hay hombre tan malo que no pueda lograr ser perdonado por Dios. Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, cómplice en la muerte de Esteban, y yo no dudo que asesino de muchos cristianos, también estaba en el plan de Dios. Nuestra situación antes de Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, obedeciendo al diablo, quien actúa en los corazones de quien se niega a obedecer, dice el versículo 2 de este capítulo. Vivíamos siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Nadie puede ser tan santo como para agradar a Dios sin el sacrificio de Cristo, lo vuelvo a repetir. En nuestra naturaleza tendemos al pecado. Si nosotros nos apartamos por algún momento de su Espíritu Santo, volveremos al pecado, volveremos a una vida separada de Dios. Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios
es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que nosotros estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Es solo la gracia de Dios la que nos salva. No hay nada que podamos hacer, lo vuelvo a repetir. Miré la antigüita, hermano. Hasta que hagamos un repaso, por favor. Dice la Biblia que antes de la muerte del Señor Jesucristo, pues no teníamos parte en Él, estábamos alejados, no teníamos ninguna esperanza. Mas sin embargo, cuando el Señor Jesucristo viene, no solamente nos salva, sino que nos da una nueva identidad. Ya no somos aquellos olvidados, ya no somos aquellos paganos, ya no somos aquellos incircuncisos, ahora somos adoptados y somos hijos de Dios. Él, por medio de su sacrificio, que es un regalo, nos adopta y nos hace parte de su familia. ¿Sí? Nos da una nueva identidad. Con la boda de Edgar y Priscila, para mí Edgar tiene una nueva identidad, ya que ahora se ha convertido en mi sobrino, ¿verdad? Entonces, aunque es algo muy simple, representa lo que ahora somos nosotros en Dios. Somos parte de su familia y esto nadie nos lo puede arrebatar. ¿Sí? Efesios 2:11 nos dice: no olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. Imagínate, Daniel, que nos encontráramos en aquellas tortas tan ricas que hemos encontrado y que desde la línea te saludara yo. ¿Qué hubo, pagano? ¿Qué hubo, incircunciso? ¿Qué diría tu mamá ese día que nos encontramos? ¿Verdad? Pero ahora podemos saludarnos como hermanos, Daniel. Ahora podemos encontrarnos y saludarnos como hermanos, porque por medio del sacrificio del Señor Jesucristo, Él nos unió en un solo pueblo. Amén. ¿Alguien le da gracias a Dios por esto? Y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones que pertenecen a Cristo Jesús. Repito, y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Ya no hay distinción, hermano. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay romano. Ahora todos somos hijos de Dios. Lo único que necesitamos es creer, arrepentirnos de nuestra vida pasada y creer que el Señor nos ha salvado, creer que Él resucitó de los muertos y que eso nos dará la vida eterna. Amén. No es fácil explicar en 30, 40 minutos, 45 minutos el plan que Dios tenía para la humanidad. Es el plan más complejo, más perfecto y creo que nos llevaría toda la vida poder entenderlo. Sin embargo, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios podemos encontrar riquezas que nos demuestran el poderoso plan que Dios tenía para nosotros. Sí, ya no estamos separados de Él. Ahora, con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, somos uno en Él.
Gracias, Señor. Amén. Sigamos leyendo nuestra carta. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense por las faltas por amor. Repito, sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Vamos a detenernos aquí un poco y vamos a ver lo que la carta a los Efesios nos quiere explicar. Su primera mitad nos muestra en el capítulo 1, primero que nada, que Dios tenía un plan perfecto, que éramos tan especiales para Él, que desde antes de la fundación del mundo, Carlos, Dios había pensado en ti y ya te estaba amando, Carlos. Antes de que todo existiera, antes de que el sol nos alumbrara, antes de que las estrellas se dibujaran en el cielo, Dios había pensado específicamente en ti. Aleluya. Esa es la respuesta que le di a aquel joven que cuando cortándole el pelo me preguntaba, ¿tú crees que Dios se preocupe por mí? Claro que Dios se preocupó por ti y se preocupó por ti desde antes de la fundación del mundo. No hay nada más importante para nuestro Dios que el corazón del ser humano. Entonces el apóstol Pablo se encarga en el primer capítulo de poner bien claro la importancia que tenemos nosotros ante Dios. En los siguientes dos capítulos, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, él se encarga de una forma muy específica enseñarnos cuál era nuestro lugar sin Cristo. Éramos un pueblo relegado, llamados incircuncisos, llamados paganos. Yo leía y me daba cuenta que la palabra pagano es muy antigua, viene de una práctica religiosa, por así decirlo, donde los que la llevaban a cabo veneraban a muchos dioses, veneraban la naturaleza, tenían rituales con gente que ya había fallecido. O sea, la palabra pagano es fuerte, ¿verdad? Pero ya no lo somos. Ahora somos hijos adoptados por Dios. Ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Y esto es un regalo. Yo no hice nada para merecerlo. Lisbeth, por muy buena que seas, discúlpame, la salvación no depende de ti. Es un regalo de Dios. ¿Sí? ¿Quién le da gracias a Dios por esto? Amén. Hasta aquí llegamos a la mitad de la carta, por así decirlo. Parece simple lo que hemos dicho en pocas palabras y con muchos nervios. Se me ha complicado expresarlo, pero espero que haya quedado claro. Sin Cristo no éramos nada, básicamente, ¿verdad? La salvación es un regalo, así que no hay nada que podamos hacer para obtenerlo, ¿sí? Sin embargo, el apóstol Pablo, en la segunda mitad de la carta, se encarga en mostrarnos la vida que debemos llevar como consecuencia o como producto de esa salvación. Y si podemos volver a leer el versículo 4, Esteban, por favor, el versículo 1, perdón, de este capítulo 4. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Nos detenemos ahí, por favor. El apóstol Pablo no nos ordena, ¿se fija? El apóstol Pablo nos hace una súplica, porque él sabe que si no llevamos una vida digna de este llamado, vamos a volver atrás. Sí, la salvación ya es un hecho. Dios lo hizo todo en la cruz. Dios lo hizo todo al resucitar a Jesucristo. Pero ¿qué nos queda a nosotros ahora? Llevar una vida digna de nuestro llamado. Continuamos leyendo.
porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Nadie es perfecto. Aquí unos somos impacientes, otros somos quizás enojones, ¿verdad? Otros somos impuntuales, ahí yo levanto la mano. Pero si nos amamos con ese amor que Cristo nos dio, vamos a tolerar nuestras faltas unos a otros. Dice la Biblia que el amor cubre infinidad de pecados, ¿sí? Entonces, nosotros como el nuevo pueblo de Dios, nosotros como su familia, tenemos que buscar ayudarnos unos a otros para llevar esta vida que el apóstol Pablo ahora nos indica que debemos de llevar. ¿Sí? ¿Seguimos la lectura? Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. En otra versión, en la nueva traducción viviente, creo, en otra traducción que no es esta, es más específico, dice: quítense el ropaje de la vieja naturaleza. ¿Sí? En este momento yo le pido a Oscar que venga y nos ayude con este pequeño ejercicio. Espero que nos dé un poco más de claridad de lo que el apóstol Pablo nos está tratando de decir. Así llegamos a Cristo, con un ropaje sucio, ¿verdad? Roto, manchado. Y venimos y Él nos salva, ¿verdad? Pero en el momento de la salvación, en realidad no hay una transformación del ser humano, hay perdón de pecados, ¿sí? Hay perdón de pecados, pero seguimos siendo los mismos. Venimos arrastrando vicios, venimos arrastrando malas costumbres, pero el apóstol Pablo nos indica: quítense el ropaje de la vieja naturaleza. La imagen es muy gráfica y muestra ahí a Peter Parker con todas sus fuerzas tratando de quitar ese ropaje. En nuestras propias fuerzas no es nada sencillo. En nuestras propias fuerzas yo creo que es imposible, ¿verdad?, desechar esa vieja naturaleza. Solamente la ayuda de Dios, solamente el Espíritu Santo, que dice el apóstol Pablo que está en nosotros, que es nuestra garantía, que es el sello de que ya no somos hechos made in China. Ahora somos de una ciudadanía celestial. Solamente de esta forma vamos a poder despojarnos de esa vieja naturaleza, de ese ropaje que venimos cargando antes de conocer a Dios. ¿Nota usted alguna diferencia? ¿Sí? Este traje sucio, este traje roto, marcado con todo nuestro pasado, con todo nuestro pecado. El Señor Jesús, en su misericordia y con su Espíritu Santo y su palabra, hace que nos pide que nos lo quitemos, que nos lo arrebatemos, ¿verdad? Y que ahora vistamos nuevas ropas. ¿Qué quiere decir? Que ahora seamos diferentes, ¿verdad? Ahora podemos ver a Oscar guapo, ¿verdad?, con su nueva ropa. Sí. Espero que este ejercicio nos haya dado un poquito más de claridad. Espero que este ejercicio nos haya dado un poquito más de claridad en cuanto a lo que el apóstol Pablo nos quiere decir. No significa que tenemos que completar nuestra salvación con nuestras obras. No significa que
si no nos quitamos ese ropaje, perdamos la salvación. Yo no voy a entrar aquí en una trivia, en una situación teológica de que si la salvación se pierde o no. Teólogos por años han debatido eso y creo que no han llegado a un acuerdo, ¿verdad? Entonces, pero lo que sí nos dice la Biblia, lo que sí es claro, es que el Señor nos salva por su misericordia y que a nosotros, a partir de ahí, lo que nos toca es vivir una vida digna del llamado que hemos recibido. Amén. Seguimos con la lectura, Esteban. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Si es necesario, hermano, cargue colchones sucios. Si es necesario, corte cabello. Si es necesario, haga carpintería, nomás cuídese, no se corte el dedo, por favor. Cualquier oficio que hagamos que sea digno, le agrada a Dios. ¿Sí? Imagino que el Chompiras tuvo un encuentro con Jesucristo, porque los que son contemporáneos míos, pues los conocen, ¿verdad? Jimena, Santi, discúlpenme, porque a lo mejor no saben de qué estoy hablando, pero este Chompiras era un ladrón conocido, ¿verdad? Y en los programas nos dimos cuenta que él deja de ser un ladrón, ¿verdad? Nunca nos dice Chespirito si en realidad tuvo un encuentro, ¿verdad? Pero con el Señor Jesucristo, pero yo no creo que haya otra forma de dejar de ser quien éramos antes. Amén. ¿Sí? Vamos a detenernos aquí un poco y creo que entremos en realidad en la materia que hoy nos tiene aquí. Hoy me pueden preguntar ustedes, o quizás alguien se esté preguntando, ¿cómo es posible que aquel Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, cómplice de la muerte de Esteban y no sé de cuántos más cristianos, ahora nos esté hablando de santidad? Porque aunque no sea muy popular la palabra, aunque ya no se predique en muchas de las iglesias, la santidad es algo real. En el versículo primero leíamos, apóstol Pablo, llamado para servir al Señor Jesucristo, a los santos de la iglesia de Éfeso. Muchas veces creemos que la santidad es algo alejado, que la santidad solamente corresponde a Dios, que estamos en este mundo, que mientras estemos en este cuerpo, que sí obedece a una naturaleza pecaminosa, la santidad está apartada. Pero el apóstol Pablo es muy claro. El apóstol Pablo nos dice: vivan de una manera digna a la que fueron llamados. ¿Sí? ¿Cómo puede ser posible entonces que aquel asesino y perseguidor de la iglesia dice la palabra que él se acercó a las sinagogas de Damasco por permiso para ir a aprender a los cristianos que había en aquella ciudad? Dani, Saulo traía charola, Dani. Sí comprendemos el término charola. Discúlpenme si se me sale el barrio. Pero la charola es un permiso. La charola es un permiso de la autoridad para hacer tal o cual cosa. ¿Sí? Entonces Saulo tenía permiso para ir a perseguir a los cristianos. Saulo quería matarlos. Entonces, ¿cómo es posible que ahora Saulo me diga que si soy ladrón deje de robar? ¿Cómo es posible que ahora Saulo me diga que aparte de dejar de robar, tengo que trabajar en un trabajo honesto, y aparte lo tengo que hacer para ayudar a quien más lo necesita? Saulo tuvo que haber pasado algo en la vida de Saulo
algo tan importante que vino a traer una transformación del hombre. ¿Sí? No quiero leer más porque lo haría más tedioso y incrementaría más, yo creo, que mis nervios. Así que les voy a relatar un poco de lo que sucedió con Saulo de Tarso. Ya listo, Dani, con su charola para perseguirnos. No. Con gente, ¿verdad? Que lo acompañaba. Yo me lo imagino empoderado arriba de un caballo, un corcel blanco así listo para arrastrar cristianos encadenados. Pero la Biblia nos cuenta que en aquel camino donde Saulo de Tarso iba preparado para perseguirnos, una luz que su resplandor era mayor que el de estas luces que molestan mucho, y mayor también al resplandor del templo de la diosa Artemisa. Decían los efesios: no hay resplandor más grande en la trayectoria del sol que el templo de Artemisa de los efesios. Bueno, pues esa tarde Saulo de Tarso fue detenido estrepitosamente por una luz que descendió del cielo, y de esa luz una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cayendo de su caballo, quedando cegado por aquella luz, el apóstol Pablo preguntaba, en aquel momento Saulo de Tarso preguntaba: ¿quién eres? Y la voz le responde: soy el Señor Jesucristo, a quien tú persigues. Saulo no perseguía a la iglesia, Saulo perseguía el propósito del Señor Jesucristo. Y él lo hacía con una convicción en su corazón de que lo que hacía realmente era bien visto por Dios. Él no lo hacía por maldad, él lo hacía con una convicción. Su religiosidad lo llevaba a creer que todos los cristianos estábamos ofendiendo de tal manera a Dios que merecíamos la muerte. ¿Sí? Sigue el relato diciéndonos que Saulo fue tenido que llevar de la mano por sus acompañantes a un lugar específico. Aquel hombre poderoso, aquel hombre dispuesto a matar, aquel hombre estaba ahí, cegado por 3 días, dice la Biblia que sin comer y sin beber, lo cual representa, yo creo que también los 3 días que el Señor Jesucristo estuvo en la muerte, ¿verdad? Pero dice también que para confirmar lo que el apóstol Pablo había vivido, el Señor Jesucristo se le aparece a Ananías, uno de los creyentes, y le da la indicación de que vaya hacia Saulo. Ve y busca a Saulo, él te está esperando. La reputación de Pablo era tan conocida que Ananías dudó y de inmediato le dijo, e inmediato respondió: ¿Cómo voy a ir con Saulo? Si este es reconocido por ser perseguidor y asesino de cristianos. Mas sin embargo Dios tenía un plan. Dios tenía un plan específico, y ese encuentro que tuvo Saulo de Tarso es un encuentro que transforma. Un encuentro que transforma vidas. Amén. Así como las verdades y riquezas que hoy hemos leído de la palabra de Dios. Así como he mencionado a algunos de mis hermanos aquí presentes. Y lo he hecho con un propósito. Ese mismo poder transformador que tumbó a Saulo de su caballo está disponible para nosotros y sigue transformando nuestras vidas. Amén. ¿Sí? ¿Quién le da la gloria a Dios por eso? Amén. Así que el mensaje de hoy, un encuentro que transforma, toma sentido en la misma vida del apóstol Pablo, toma sentido en el escritor de esta carta. Sería imposible
que el apóstol Pablo, sin haber tenido un encuentro y ser transformado, sería imposible que nos hablara de esto. Sería imposible que yo hoy, si fuese la misma persona que era antes de conocer a Cristo, viniera y les hablara de esto. El poder transformador del Señor Jesucristo está a nuestro alcance, ¿verdad? Y ha actuado tanto en Dani, como en Oscar, como en Carlos, como en Asisclo y como en cada uno de nosotros que nos hemos dispuesto a entregar nuestra vida al Señor Jesucristo. Gracias a Dios por su misericordia, gracias a Dios por su amor, porque es lo único que hace posible nuestra salvación y nuestra transformación. ¿Sí? Aquí es donde yo me pregunto, hermanos, ¿hasta dónde vamos a ser nosotros dispuestos para quitarnos la antigua naturaleza pecaminosa que nos impide ser transformados por el Señor Jesucristo? Un día nuestra santidad va a ser completa, porque yo no pretendo venir a decir aquí que solo me falta la máscara plateada. Yo no soy un santo, soy un pecador. Soy un pecador que estoy siendo transformado gracias a la misericordia del Señor Jesucristo. Y este poder transformador está al alcance de todos nosotros. ¿Sí? ¿Quién le da gracias a Dios porque hoy vamos a salir temprano y vamos a alcanzar los burritos que cierran? Es que cuando salimos, hermano, y me predica el pastor, salgo y llego y ya no hay Coca-Cola. Ya se acabó. Pero hoy sí vamos a encontrar. Hoy nos vamos a ir temprano, con un mensaje que fue rápido, principalmente por mi nervio, pero que no es simple. No es simple. Es el mensaje más perfecto. Es el plan más perfecto creado para la humanidad. Dios no estaba distraído, hermano, cuando Adán y Eva pecó. Dios sabía perfectamente que al poner al hombre en el Edén, podía, por su naturaleza pecaminosa, tomar la decisión de apartarse. Mas, sin embargo, con el Señor Jesucristo, cuando nosotros venimos y le aceptamos, primero como Salvador, pero más importante, como nuestro Señor, Él sabía que al hacer eso y sellarnos con su Espíritu Santo, tendríamos la garantía de nuestra salvación. Nada podemos hacer para obtener la salvación, solamente creer y arrepentirnos. ¿Sí? Si en esta tarde hay alguien que nos visite por primera vez, o que nunca ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, yo quisiera invitarle. El Señor Jesucristo está presente hoy por medio de su Espíritu Santo, y Él está buscándote como buscó a Saulo de Tarso. Él quiere hacer un ser completamente distinto al que éramos antes. ¿Sí? Yo lo he dicho con vergüenza desde acá. Antes de tener a Cristo, fui un delincuente. Lo digo con todas sus letras y con mucha vergüenza. Pero agradecidos con el Señor, porque por medio de su misericordia ahora me puedo llamar hijo de Dios. Nadie puede arrebatar ese título. Gracias, Señor. Y saben, es tan grandioso que, Pris, podrás tardarte no sé cuántos meses o años para obtener la ciudadanía americana, pero la ciudadanía celestial está dispuesta hoy. Amén. Si tú no conoces al Señor Jesucristo, si nunca has tenido un encuentro personal con Él, Él te está buscando hoy, y yo te invito a que abras tu corazón, lo puedas reconocer tanto como Señor y como tu Salvador, y que permitas que empiece este proceso de transformación, el cual, para ser más claro, se llama santificación. No interrumpa este proceso, hermano. Yo, cuando vine a Cristo,
cometí un error que puso en pausa este proceso de santificación. Yo decía, pues el Señor ya me salvó, gracias a Dios, ya no robo, ya no soy delincuente, soy buena persona. Y yo estaba cometiendo un error. Yo me estaba viendo en el espejo del antiguo Arturo. Y sí, pues era fácil cambiar, era fácil cambiar para bien. Cualquier cambio, por pequeño que hiciera, iba a ser para bien. Y así se detuvo este proceso de santificación, porque yo estaba contento, porque ya no era aquel pecador, ya no era aquel delincuente. Mas sin embargo, cuando entendí que el espejo en el cual me debo de ver es el Señor Jesucristo, y que Él nos llamó para que seamos santos e intachables ante Dios, me doy cuenta que este proceso de santificación no termina aquí. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? Que nuestra salvación no depende de eso. Así que si hoy me equivoco, puedo detenerme y reconocer: Señor, discúlpame, he pecado en contra de ti. Y el Señor es fiel, el Señor es amoroso y nos perdona y continúa con nuestro proceso de santificación. Si alguien aquí ha interrumpido ese proceso de santificación, este es un momento bueno para ponerle play nuevamente, para continuarlo. ¿Sí? Quiero en esta mañana o mediodía ya tarde pedirles que nos pongamos en nuestros pies. Si seguimos leyendo la carta, porque nos queda en el capítulo, pues nos quedan muchos versículos, entre ellos pues todo el capítulo 5 y el capítulo 6. El apóstol Pablo en estos capítulos nos da indicaciones de cómo debemos de comportarnos en todos los aspectos de nuestra vida. Es tan rica la carta del apóstol Pablo que pudiéramos basar en ella lo que nosotros como cristianos debemos estar viviendo. Nuestra relación entre padres e hijos, nuestra relación entre empleados y patrones, nuestra relación entre esposos y esposas. Está lleno de indicaciones, y yo les pido que en algún momento ustedes puedan leer no una sino varias veces esta carta y podamos extraer de ellas verdades que transforman, verdades con una riqueza que Dios plasmó en la Biblia, para que por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo la transformación del ser humano sea posible. Les pido que en este momento cerremos nuestros ojos, y quiero hacer una pregunta. Si tú que nos visitas o que has estado en este lugar eventualmente o por un tiempo, si no has tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, un encuentro que transformará tu vida, hoy es un buen momento. No deje pasar la oportunidad. Quizás no somos tan malos como Saulo de Tarso, pero el pecado nos aparta de Dios. El pecado nos mantiene relegados de Dios, y ese pecado nos hace objetos de la ira de Dios. Ese pecado nos mantiene apartados de la gracia y del perdón del Señor Jesucristo. Yo te hago esta invitación el día de hoy. Si tú no te has encontrado con el Señor Jesucristo y quieres hacerlo el día de hoy, si quieres entregarle tu vida, si lo quieres reconocer como Señor y como Salvador, no dejes pasar esta oportunidad. No permitas que nuestra naturaleza pecaminosa nos detenga. Y aquí hago una pregunta directa. Si hubiese alguien en este lugar
que no ha reconocido al Señor Jesucristo como Salvador y como su Señor, háganmelo saber, por favor, levantando su mano. Sería la decisión más importante de nuestra vida. Yo te garantizo, hermano, que nada volverá a ser igual. Y no hay nada que tengas que hacer. Él ya lo hizo todo. ¿Alguien más que quiera levantar su mano y reconocer al Señor como su Salvador? Quiero dar un momento más por si estás peleando. Ríndete al Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y que antes de